Permite, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa, Padre bendito, porque estamos necesitados de ti, Señor. No somos perfectos, pero sí, Señor, tenemos en el corazón, Señor, el anhelo, Padre Santo, de buscarte cada día más, Señor, de acercarnos más a tu presencia, Señor, de acercarnos más a ti, Padre bendito, de acercarnos más hacia tu voluntad, Padre Santo. Y en esta mañana te pedimos, Dios amado, que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, Padre Santo, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nuestros oídos, que nuestros ojos sean abiertos, Padre Santo, para que podamos captar, Dios amado, esa enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos de redención de pecados, hablamos de una liberación y podemos nosotros irnos al Antiguo Testamento, que la forma en la que se obtenía una redención era acerca de un sacrificio que el sumo sacerdote hacía con animales escogidos. Usted ya, no es el tema, pero usted yo creo que ha oído hablar de eso. Entonces, y cuando se hacía ese sacrificio, se rociaba esa sangre por el sacrificio de ese animal, se obtenía, dice la palabra, un año de perdón. ¿Verdad? Cuando el sumo sacerdote, que le ponían unas campanitas, porque el sumo sacerdote tenía que entrar de manera digna, de manera limpia, a hacer ese sacrificio en el tabernáculo. Entonces, pero cuando había mucha alegría, cuando el sumo sacerdote salía, porque eso implicaba un año de perdón. Amén. Pero, ¿verdad? Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó, dice, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Pero qué implicaba eso? Implicaba un sacrificio. Y el sacrificio llevó a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. Amén. Y Él derramó su sangre cumpliendo en sí el mandato, ¿verdad? Que para una redención tenía que haber derramamiento de sangre. Pero no lo hizo cualquier sumo sacerdote, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, y eso bastó no solamente para un año, ni para 2, ni para 3, ni para 4. Eso bastó para toda la eternidad, para que usted y yo tuviéramos redención de pecado. Fuéramos libres. Amén. Entonces, mire, su sangre, diga, fue su sangre. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, muchas cosas sucedieron en nuestras vidas. Amén. Muchas cosas. Porque mire lo que dice Primera de Juan 1:7. Dice, Dios vive en la luz y nosotros también debemos vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos a Dios. Mientras vivimos en la luz, dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, continúa limpiándonos de toda maldad. Alguien que tiene maldad, ¿cómo le pudiéramos llamar? Ayúdeme. Alguien que practica la maldad, ¿cómo le pudiéramos llamar? Malos. Antes de venir a los pies de Cristo, ¿cómo éramos usted y yo? Malos. Hermano, yo no era malo. Mire lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo, que dice, éramos necios. Mire cómo éramos. Diga, éramos necios.
¿Qué más dice? Que éramos desobedientes. ¿Cuántos fuimos desobedientes? Para allá tenés que, no, para acá me voy yo. Empezamos la desobediencia. Nos decían, limpia la casa. ¿Qué hacíamos nosotros? Éramos desobedientes. Hagan la tarea. Fíjense que en ese asunto de presentar la tarea, mucha gente aparentemente dice, yo soy estratégico, ¿verdad? Tengo mis estrategias. Fíjense que yo tuve unos compañeros que de repente cuando empezaron a salir los discos compactos, los CD, entonces decía el profesor, hoy la tarea, para volvernos más tecnológicos, ¿verdad? Hoy la tarea la van a presentar en un disco compacto, o sea, en un CD. ¿Y cómo tenemos que irlo a quemar? Decía uno, porque ese era el proceso. Entonces, y mire que hacían muchos ingratos. Presentaban el disco con su portada y todo, pero no llevaban nada. O sea, al momento lo recibía, imagínense un sábado, un viernes lo recibía el profesor la tarea, ¿va? Y él tal vez lo revisaba martes, miércoles. Y cuando metía el disco en su computadora, disco en blanco. Ya para eso aquello, ¿verdad? Ya llevaban sábado, domingo, lunes y ya hacían la tarea, ¿va? Y cuando el martes preguntaba el profesor, mire, su disco no me pareció nada. Qué raro, ¿verdad? Como a veces ponemos como excusa nosotros. Qué raro, te estuve marcando por teléfono. Qué raro, no me parece ninguna llamada. Entonces, pero ya les daba chance para después decir, no, por aquí está la tarea. Desobedientes. Extraviados. Mire, ¿cuándo anduvimos extraviados? ¿Usted se ha perdido alguna vez? Le han dado una dirección y se ha extraviado. De repente, usted, ¿y a dónde estoy, verdad? ¿Y para dónde agarro? O ya uno se mete al Waze, que también lo pierde a uno el Waze, ¿verdad? Lo manda a ver por unas calles todas perdidas. Así éramos usted y yo antes. Antes éramos extraviados. Dice que éramos esclavos de los deleites y placeres diversos. ¿Verdad? Y me voy a columpiar de lo que decía el pastor, ¿verdad? Cyberland. Mire, cuánta gente no delira por estos tiempos, hacen sus ahorros y excursión, ¿verdad? Porque sí o sí tenemos que irnos a las ruedas, a dar show al Tagadá, a comer churros, a comer elotes locos. Hermano, no diga eso, ¿verdad? Pero sí, antes así éramos esclavos en los deleites, ¿verdad? Antes. Pero vino su sangre y nos cambió. Amén. Antes también dice, viviendo en malicia y envidia. Mire, ¿quién es alguien envidioso? El que no está contento con lo que tiene. Siempre quiere lo que tiene el otro. Y a veces la envidia no es porque quiere lo que tiene el otro, sino es porque el otro tiene, aunque no le sirva a esta persona. Esa es la envidia. ¿Por qué a él, verdad? Pero antes éramos así, éramos aborrecibles. Dice, y nos odiábamos unos a otros. Mire cómo era nuestra vida. Esa era nuestra naturaleza de maldad que existía en nosotros. Amén. Pero vino su sangre y nos limpió de todo eso. La sangre de Cristo nos borró de todo eso. Ya no andamos extraviados, como aquella ovejita, ¿verdad? Que se extravió, se salió del carril, sino es que vino Cristo con su preciosa sangre, nos fue a buscar y nos recogió y nos metió otra vez en el redil, porque antes andábamos extraviados, como dice Tito 3:3. Amén. Pero lo bonito que dice este versículo, la letra en roja de último, dice, porque continúa limpiándonos. Porque mire, hablemos así entre usted y yo, no nos va a escuchar nadie más, pero a veces nos manchamos, ¿sí o no? A veces nos ensuciamos. A veces nos vamos por caminos que
Uno cuando de repente yo una vez en un camino oscuro, y cuando llego al otro lado donde había oscuridad, los zapatos llenos de lodo, el pantalón, hasta la camisa. Entonces, a veces nos metemos y necesitamos limpiarnos. Diga conmigo, necesito limpiarme. Entonces, el efecto que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nosotros es eso. Nos está limpiando. Y me gusta esa porque dice continúa. O sea, no fue una vez y después me ensucié, ¿qué hago? No, la sangre de Cristo. Y hoy que vamos a participar de la sangre de Cristo, es un buen momento para ponernos a cero, a cuenta con Dios. Decirle que me limpie la sangre. Que me limpie la sangre. Amén. Miren lo que hizo su sangre. Primera de Pedro 1:18 dice, Dios les rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban. Mire cómo era nuestra vida. Era una vida sin sentido. Porque mucha gente toma decisiones extremas en la vida? Porque no le encuentran sentido a la vida. Porque a veces el mundo nos consume en su rutina, el mundo nos consume en el día a día, ¿verdad? Y a veces nos podemos comparar como un robot, ¿verdad? Nos levantamos, nos preparamos, vamos a trabajar, trabajamos, regresamos y descansamos, dormimos y al siguiente día, ¿qué hacemos? Lo mismo. Esa es una vida, una rutina. O sea, de una vida sin sentido, pudiéramos decir, y así va a ser 1 año, 2 años, 3 años. Y uno piensa, ¿verdad? Cuando pensamos de manera material, me voy a llegar a jubilar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y el mundo atacando, ¿verdad? El mundo con su marketing y el mundo entonces, se vuelve una rutina. Pero cuando nosotros venimos y nos presentamos, yo no sé si usted, mire, y le voy a hablar de mi familia, ¿verdad? Pero siempre esperamos agosto y no paré a la rueda, ¿verdad? Sino que sabemos que viene el retiro. Antes del retiro íbamos con la familia pastoral, también nos íbamos allá a Sonsonate, ¿verdad? Donde los hermanos también a compartir con ellos. Amén. Entonces, pero ya no se vuelve una rutina nuestra, ya estamos pensando, ¿verdad? Cuando empezamos a ver de manera espiritual ya las cosas, cuando ya tienen sentido, cuando usted logra entender que la sangre de Cristo lo limpió y le dio sentido a su vida, le dio sentido a mi vida. Entonces empezamos a ver que Dios tiene planes hermosos para nosotros. Diga, Dios tiene planes para mí. Y esos planes son planes hermosos que Él tiene. Entonces dice, una vida sin sentido que llevaban. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes. Amén. Este podemos desarrollar un tema aparte, porque ahí fueron enseñados por alguien que tenía una vida sin sentido. Imagínense cuánto tiempo estuvo esclavo el pueblo de Israel en Egipto. 400 años. Vaya, ¿cuántas generaciones pudieron haber pasado ahí? Por lo menos 10. En donde ahí nació una persona, se hizo adulto, creó hijos, tuvo familia, creó hijos, esos hijos tuvieron hijos, esos hijos volvieron a tener hijos. O sea, ahí estamos hablando del abuelo, tatarabuelo, y todo el mundo, ¿cuál era? Eran esclavos. ¿Y qué les enseñaban? A ser esclavos. Fueron enseñados por esclavos a ser esclavos. Y esa era su vida, una vida sin sentido, una vida que tenían que trabajar para el faraón, haciendo trabajos obligados, pesados. Y para eso era una vida normal. Ver a alguien, ver que un egipcio pegaba, torturaba a un judío, era normal. Entre ellos porque eran esclavos.
Entonces, a veces nuestra vida parece tan normal cuando no tiene sentido. Y decimos, esto me tocó. Y decimos, esto tengo que llevarlo porque esta es mi vida. No, esa es una vida sin sentido. Pero ¿qué dice? Dice, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero. La libertad que Dios nos dio a nosotros no fue algo que vamos a girar un cheque, no importa la cantidad, pudiera decir el hombre más rico del mundo. No me interesa la cantidad, voy a girar el cheque. Pero Cristo nos pagó nuestra libertad no por algo que se puede contar con el dinero, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Entonces, Él nos trajo a nosotros esa libertad. Si Él nos trajo a la libertad, ayúdenme a predicar, si Él nos trajo a la libertad, entonces ¿cómo estábamos antes nosotros? Esclavos. Y lo dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais, a mí me gusta cuando estudiamos la Biblia, las palabras, dice, erais esclavos del pecado. Cuando hablamos nosotros, vemos la figura de alguien que es esclavo del pecado, quiere decir que el pecado se vuelve un amo en la vida. ¿Y qué es lo que hace el amo con el esclavo? Le da órdenes y las tiene que cumplir, sí o sí. Entonces mírenlo como la figura, esclavos del pecado. Ahí vamos a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es nuestro amo, esa era nuestra vida, así éramos antes. Así éramos antes. Por eso es que muchas personas ven ciertos hábitos, ciertas conductas normales. Hablemos de dos. Hablemos de la fornicación y hablemos del adulterio. Esos son dos pecados, ¿verdad? Son dos pecados que se dan entre dos personas. Amén. Entonces, pero la Biblia dice que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, hay un matrimonio en el cual, y también habla la Biblia acerca de las bodas, de que esté todo de manera correcta, de hacer las cosas a la manera de Dios. Pero si no se hace así, por ejemplo, en el mundo, la unión libre es normal. No debería ser normal estar a los pies de Cristo. Amén. Pero en el mundo sí lo ven normal. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que viene y dice, erais esclavo. Pero si sigue siendo esclavo, necesita la sangre de Cristo para que sea librado de todo eso. Entonces, dice, antes erais esclavos del pecado. Pero el primer efecto que hace la palabra de Dios en nosotros es eso, traernos libertad. Traernos libertad. Cuando alguien pagaba, hoy ya no se ve eso mucho, ¿verdad? Pero cuando alguien pagaba, compraba un esclavo, tenía toda la libertad y tenía dos opciones. Cuando alguien compraba un esclavo, tenía dos opciones. Una era que siguiera siendo su esclavo y la otra, dejarlo libre. Porque tenía el derecho sobre esa persona. Pero vino Cristo y nos hizo libres. ¿Verdad? Nos hizo libres. Y esa libertad nos dio a nosotros el escoger. Y entonces nos volvimos esclavos por amor. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro Señor. Amén. Entonces, Él nos compró a precio de su preciosa sangre. Dice entonces, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. O sea, cuando vino Cristo nos hizo libres
Él nos trajo y fuimos entregados a un reino. Es lo que dice segunda de Pedro 2:9, que Él nos agarró del mundo de tinieblas y nos puso en el mundo de su luz admirable. Amén. Entonces su sangre nos da libertad. Pero también mire, Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad. Ahora, Él nos dio libertad. Entendamos esta otra libertad, ¿verdad? Porque Él nos dio libertad del mundo de esclavitud que vivíamos. Entonces, pero nos dio otra libertad, y la libertad es de entrar al lugar santísimo. Como le dije al principio, antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar. Pero cuando Él derramó su sangre sobre nosotros, entonces vino y Él nos dio libertad para que, como dice ahí, gracias a la sangre que Jesús derramó, pudiéramos entrar usted y yo al lugar santísimo. Imagínense que el sumo sacerdote tenía que esperar un año y todo el pueblo esperaba afuera. Pero hoy cada uno de nosotros, mire qué precioso, cada uno de nosotros tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo. Y yo le digo, hermano, cada vez que tengamos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, a adorar, lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer en nuestras casas, en familia, solo. Podemos buscar el rostro de Dios, meternos en su presencia. Dice que Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina, un camino nuevo. ¿Cuántos, esta carretera que tiene aquí, que la calle de Oro le llamamos, va? ¿Cuánto tendrá esa carretera de existir? 25, 30 años. Como 30 años, ¿verdad? Y antes, ¿por dónde viajábamos? Yo me acuerdo que esa calle no existía, solo por la troncal. Y antes de la troncal, porque la troncal, antes de la troncal existía la calle aquí en Mariona. Estaba la troncal. Un carril, ¿verdad? Imagínense, pero hoy encontramos una carretera nueva, hace 30 años. Algunos ya nacieron ya con la carretera ya nueva, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que eso antes no existía. Entonces, y eso, ay, habilita, vamos a ir a este lado, ¿verdad? ¿Por dónde nos vamos? Por la carretera que antes no existía. Entonces, vino nuestro Señor Jesucristo y dice que nos hizo un camino nuevo. En donde antes probablemente podíamos ir a dar la gran vuelta. Pero hoy nos dijo Jesucristo, por aquí es más cerca. Y entonces abrió un camino nuevo en donde usted y yo podemos caminar y llegar hacia el Padre. Porque dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Él abrió ese camino nuevo. Amén, para que usted y yo pudiéramos caminar por ahí y llegar hacia el lugar santísimo. Dice, el mismo es ese camino y nuevo vivo. Perdón, el mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como un sacrificio. Cuando su costado fue abierto, se abrió un camino. Hoy por aquí, hoy que ya, yo creo que a finales de este año o a principio del otro, comienza la construcción del bypass que va a haber ahí desde un poquito para allá, desde el bypass de Apopa hasta allá por el desvío de Tonaca. Por allá hay otra calle que atraviesa también este cerro, pero todavía no está. Imagínate, rapidito. Uno puede llegar más rápido. Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. También dice en el versículo 21, el gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios, nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Amén.
Porque eso a veces hace eco en nuestra vida, la culpa. ¿Sí? ¿O no? Imagínese que el doctor le dice, ignore las hamburguesas y las pupusas. Ajá. Y de repente usted y le ponen una, voy a aprovecharme y le ponen una hamburguesa triple, vaya, la que está de moda. Una pupusa loca. Y usted ahí con sus papitas ahí, ¿verdad? Y usted dice, y usted se la devora. ¿Qué siente después que se la comió? Culpa, ¿va? Solo me hubiera comido la mitad, ¿verdad? O mejor, me hubiera comido otra cosa. Entonces, pues, así pasa y eso, ay, ¿y qué hace uno? Me voy a poner a correr, ¿verdad? Para bajar. Voy a tomar bastante agua, ¿no? Y empezamos a hacer, así pasa cuando tenemos la culpa de nuestras acciones. Ya cuando estamos en los caminos del Señor, usted y yo sabemos las cosas que hacemos mal, ¿sí o no? El Espíritu Santo se encarga de machacarle a uno, esto está mal, esto no es correcto. Y uno anda con esa culpa, ¿verdad? Entonces, pero su sangre también, aparte de que nos limpia de todo pecado, dice que nos libera de toda culpa. Mire, a veces hemos hecho cosas que han causado mucho daño a otros, a uno mismo, y a veces andamos con esa culpa. Ya le conté una vez yo que, pequeña cosa, incendié la casa donde vivíamos. Estaba como unos 7 años y me regañó mi abuelita y me fui a meter abajo de la cama y tenía de esos colchones que tenían de algodones y los algodones salían. Ajá, entonces, y yo con un fósforo encendía uno, cuando agarraba fuego lo apagaba y así estaba. Y después me llamaron y el último no lo apagué. ¿Y qué es ese humo? Ya eran las grandes llamaradas, se quemó la casa, hasta los bigotes del pobre gato que estaba amarrado en la cama también se chamuscó. ¿Y qué cree lo que viene después? Se quemó la ropa de un tío, se quemó el ropero completo. Un montón de cosas, se logró apagar, no pasó más, pero solo eso pasó. Entonces, pero, ¿qué cree que viene después? La culpa. Decisiones que hemos tomado, la culpa. Pues no, yo me voy a pelear con mi jefe y voy a renunciar. No lo están echando a uno. Miren, en el trabajo siempre hay conflictos, pero en la iglesia siempre hay conflictos, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia? Mantén tu posición. Amén. Mantén tu posición. Dios va a obrar a favor nuestro. Diga, Dios va a obrar a mi favor. Entonces, la culpa. Tomamos decisiones y la persona renunció del trabajo y llega a la casa, pero en la casa hay que pagar luz, teléfono, internet, agua, la casa, la comida y es un gran listón que no acaba uno de parar de contar, ¿verdad? ¿Y quién sufre después de todo eso? Y pasa un mes, no encuentra trabajo, pasa 2 meses, 3 meses, 4 meses, por decisiones que uno pudo haber tomado. Entonces, andamos con la culpa. Entonces, esa culpa también, como dice ahí, somos librados a través de su sangre. Pero ¿qué dice para terminar el versículo? Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguro de la fe que tenemos. Una de las profecías habló acerca de la fe. Amén. Habló acerca de la fe. ¿Y qué es la fe, jóvenes? Yo pensé que le ibas a decir, estabas levantando. Dale, decila.
Amén. Amén. Entonces, eso es la fe. Entonces, pero, ¿qué dice? Acerquémonos. No porque con esa confianza de la fe. Amén. Sí, pastor. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Amén. Imagínate que por todos. Pero ¿qué dice ahí? Y podemos amarrarlo a lo que dice ahí. Acerquémonos. Busquemos ayuda, exactamente. Acerquémonos a Dios. Con un corazón sincero, seguros de la fe. Y ese acerquémonos nos da una seguridad, mire, de que no vamos a ser avergonzados. A veces estamos, ¿verdad?, en un grupo, tal vez en la iglesia, tal vez en una capacitación del trabajo o en la escuela, y de repente hay alguna duda, y hay muchas dudas, pero ¿por qué no se pregunta? Por la pena, la vergüenza que puede pasar uno ahí, ¿verdad? Y no sabías eso. Pero aquí tenemos que tener claros y seguridad de que cuando nos acercamos al Señor, Él no nos va a avergonzar. Amén. Si no es que nos va a transformar, nos va a limpiar. Amén. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiere usted vencer? Tiene que limpiarse con la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no dice, amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Vamos a vencer. Cuando nosotros hablamos de vencer, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Dime una palabra así. No me den muchas porque no oigo. Competencia, ajá. Guerra. ¿Qué más? Conquista. Amén. Todo eso conlleva a que vencieron. O sea, al final nos habla de una guerra, nos habla de una lucha, de una batalla. Amén. Pero yo creo que ¿a cuánto les gusta perder? Levante la mano. A nadie. Ahora, ¿a cuánto les gusta ganar? Todo, ¿verdad? Entonces, pero para ganar, como dice aquí, ellos lo vencieron por medio de la sangre. Necesitamos la sangre para vencer. Porque mire, en el mundo, lo que dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, que dice, tengáis paz. En el mundo, que dice, tendréis aflicción. Yo he escuchado, no, es que la vida del cristiano es una vida afligida, es una vida de lucha. Sí, amén, hay luchas, pero dice aquí, en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo. Amén. Pero cuando vemos qué es lo que hay en el reino de Dios, dice, hay paz. Y no porque ya no hay lucha, hermanos, no. Pero que dice, en mí tengáis paz. Vamos a tener paz al descansar en el Señor Jesucristo. Más dice, más confiad, que dice, yo he vencido al mundo. O sea, Dios ya venció al mundo por usted y por mí. Dígale que tiene a la par, Dios ya venció por ti. Amén. Y por mí también. Amén. Entonces, pero de eso nos está hablando cuando dice, ellos lo vencieron. ¿Por qué? Porque estaban del lado del ganador, estaban del lado del Todopoderoso. Amén. Estaban del lado del más que vencedor. Entonces, pero si no estamos del lado del vencedor,
ahí en el mundo sí va a haber aflicción, va a haber muchas batallas a veces que las vamos a perder o que ya las hemos perdido. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, por eso dice que somos más que vencedores. Amén. Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa. ¿Qué había en la copa? Vino. ¿Y qué representa el vino? La sangre, su sangre. Diga su sangre. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, la sangre nos lleva a un nuevo pacto. Nos lleva a un nuevo compromiso. Nos lleva a un cambio de tiempos. Porque antes, como hemos venido hablando, antes se necesitaba que alguien hiciera por mí lo que hoy yo puedo hacer en el nuevo pacto por mí. Alguien antes lo hacía, dependía de alguien, era algo externo. La salvación era algo externo, dependía de alguien. Pero en el nuevo pacto, la salvación es algo interno porque depende de mí. Amén. Depende de mis actos. Entonces, ese pacto es el que hizo nuevo nuestro Señor Jesucristo. Anuló el pacto viejo y dijo, hay un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, usted y yo tenemos esa libertad de entrar a la presencia. Que si le hemos fallado, pues abogado tenemos, dice. Y como acaba de leer Juan, primera de Juan es, ¿verdad? El pastor, estas cosas os escribo, ¿qué dice? Para que no pequéis. Pero si llegan a pecar, abogado tenemos. Amén. Y como aquel versículo que vimos, que dice que su sangre continúa limpiándonos. No somos perfectos, pero ahí vamos, buscando esa perfección. Amén. Pero el pacto que Él hizo con nosotros fue un nuevo pacto, cambió el tiempo. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Podemos nosotros tener esa libertad de que los pecados son perdonados. Fíjese que cuando usted viene y se saca una mala nota, le dice el profesor, te voy a dar chance que volvás a hacer el examen, te voy a dar chance que presentes otro trabajo, y usted presenta otro trabajo y con eso le llegan, ¿cuál es la nota mínima? 7, ¿va? Y con eso le llegan a 7. Entonces, cuando ustedes les dan la nota, ustedes pueden comprobar que han sido aprobados, ¿sí o no? Tú puedes contrastar, ¿verdad? Y la misma nota, la misma puede decir, por lo tanto, ha sido aprobado y lo faculta para el siguiente nivel. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y nuestra vida era desordenada, como leímos, ¿verdad? Allá en Tito, ¿verdad? Que dice que como éramos antes, que éramos desobedientes, extraviados, necios. Pero venimos a los pies de Cristo y su sangre hace ese efecto en nosotros. Amén. Hace un efecto de redención. ¿Y qué es redimir? Es que alguien pagó. Redimir eso es, alguien pagó por nosotros. ¿Verdad? O sea, cuando alguien llega, ¿verdad? Y paga la cuenta suya, como a veces muchos he visto que podríamos tener, digamos, en cierta manera, que seamos los ganadores del borrasaldo, ¿verdad? Para que nos borren el saldo de la tarjeta, el saldo del crédito que esté en el banco y cualquier otra deuda. Que alguien pague por nosotros. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nuestros pecados fueron pagados, fueron redimidos.
Y hay que tener claro de que los pecados no fueron borrados automáticamente de nuestra vida. No es que, vino a los pies de Cristo y entonces, ¿verdad? Alguien en una computadora en el cielo le dio delete, borrar todos los pecados. Ya no tenemos pecados. No, el proceso no fue así. El proceso es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sirvió para borrar esos pecados. Y si alguien me ayuda a buscar allá donde dice que los pecados fueron echados a lo profundo de la mar. Amén. Entonces, y lo bonito de todo esto es que ya no se vuelve a acordar más de esos pecados. Amén. No es que, te acordás que antes de venir a los pies, imagínense que el Señor nos hablara, antes de venir a mis pies, tu vida era así. No, Él ya no se acuerda. Él ya no nos va a recordar cómo era nuestra vida. Amén. Y eso es un misterio, prácticamente. Miqueas 2:19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Amén. O sea, ahí lo va a tirar. ¿Cómo era? ¿Qué hacíamos antes? Al final eso lleva a una redención de pecados y todas esas actividades que hicimos de desordenadas, desobedientes, el Señor la manda lejos. El perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos esa libertad porque Él nos hizo libres y nos redimió. O sea, Él pagó la cuenta. Imagínese que usted va a un buen restaurante, ¿verdad? Y come, ¿qué le gusta a usted? Mariscos, langosta, camarones, una carne, un puyazo, ¿verdad? Un lomo pacho ahí, ¿verdad? Y usted hace, hermano, ya nos vamos a ir porque ya va a ser hora de comer. Amén. No, falta todavía. Entonces, y de repente usted llega, ¿verdad? Y a lo que le tenemos miedo, la cuenta. Y le pasan la cuenta, ¿verdad? Y de repente usted dice, la cuenta, por favor. A ver cuánto me va a salir. Y de repente ella le dice, no, ya la pagaron por usted. ¿Cómo se sentiría usted? Hubiera pedido más, ¿verdad? Para llevar el postre y todo. Entonces, pero imagínense que así pasó. Alguien pagó. O sea, lo que tocaba era pagar usted y yo, pero alguien pagó por nosotros. Amén. Y eso se llama redención. Alguien redimió lo que nosotros teníamos que pagar. Él lo pagó. Amén. Él lo pagó. Entonces, tenemos que buscar. También nos justificó Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, cuando Cristo murió por nosotros, no murió porque usted y yo éramos buenas fichas. No murió porque dijo, ay, tan lindos se ven aquellos, por aquellos, pues, no, estos son malos. No. Lo que dice San Juan 3:16, que por todo el mundo. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque éramos pecadores, no porque éramos buenas cosas. Es porque éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, muchos más sabiendo que hemos sido ahora justificados. ¿Por qué? Por su sangre. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Vamos a ser salvos porque hemos sido justificados. ¿Y qué es la palabra justificar? Porque allá hablamos de redención, ¿verdad? Que alguien pagó, alguien redimió por nuestros pecados. Pero también la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos justificó. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí tengo hermanas, cuando a alguien lo justifican,
alguien tiene una demanda, se van a juicio y lo gana, ¿lo pueden volver a acusar de eso mismo? No. Eso es justificación. O sea, tenemos una carta de justificación en donde nuestro Señor Jesucristo dice, ahora hemos sido justificados. ¿Por qué? Por su sangre. Entonces, esa justificación la tenemos. Y aunque el enemigo, sí, pero la vida que llevaba, sí, pero mira, aquí está, ha sido justificado. Amén. Es alguien que venció y por eso dice Primera de Juan, tenemos abogado. Y un abogadazo. Amén. Excelente abogado. Mire, y hemos sido justificados. Y esto es lo hermoso. Hemos sido justificados no porque éramos inocentes. Porque alguien puede decir, yo soy inocente, se hizo justicia porque era inocente. Pero ¿y qué pasa con el culpable? Y que fue justificado también. Es que eso es lo hermoso. Amén. Porque ¿quién nos justifica? ¿Quién nos justifica? Su sangre. Su sangre nos justifica. Éramos culpables. Porque la ley que decía, alma que pecare, esa morirá. Y entonces nos redimió y nos justificó. O sea, es como que legalmente, es como que en el proceso de la redención alguien haya pagado por nosotros, pero en el proceso de la justificación nos dieron un documento legal en donde nos muestra que hemos sido libres. Amén. Que hemos sido libres por medio de Él. Y eso, el acta, dice, el acta que nos hacía contrario. Esa acta, ¿a dónde cree que nos, o cuándo cree que nos va a servir? Ayúdeme. Para ser salvo, dice, de la ira de Dios. O sea, tenemos que buscar entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que seamos justificados. Porque esa justificación, ahí lo dice, mira, ahí lo dice. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, que dice, al tener esa justificación, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Amén. Entonces tenemos que ser justificados a través de su sangre. Colosenses 1:19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre. O sea, la sangre, su sangre, nos llevó a hacer la paz. Amén. Aquí el versículo que dice, venid pues y pongámonos a cuenta. Hagamos las paces. Hagamos las paces. Pero eso lo dice Dios, ¿verdad? Con nosotros. Hagamos las paces. ¿Y por qué? Entonces, lo contrario de la paz, ¿qué es? La guerra. Entonces, antes quiere decir que dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. Quiere decir que antes estamos en guerra. Cuando le desobedecemos a Dios, cuando Dios dice, haz esto y hacemos lo otro, cuando ponemos nuestra propia voluntad, cuando las decisiones que tomamos están fuera del orden de Dios, estamos haciendo guerra. Por eso dice la palabra también, quien contra mí es, quien está contra Dios desparrama. Es enemigo de Dios. Pero su sangre, por medio de su sangre, llegamos a tener paz. Por medio de Él. Leamos Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados
por la sangre. Antes estábamos lejos, pero hoy su sangre nos acercó. Ahora, una palabrita que nos separa de Dios, ¿cuál es? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La sangre para que sean perdonados nuestros pecados y después seamos acercados por la misma sangre a Dios. Que antes estábamos lejos de Dios, sin esperanza, sin sentido, sin consuelo, sin sabor de la vida, sin nada, una rutina. Pero la sangre nos acerca a Él. Amén. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida. Pecadores, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Amén. Entonces, en Hebreos 9:13 dice en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia. Amén. Aquí habla de purificar nuestra conciencia. ¿Qué hay en nuestra conciencia? ¿Qué hay en nuestra conciencia? Puede haber culpa, puede haber orgullo, puede haber vanidad. ¿Qué le dice a uno que está actuando mal? Sé consciente. O sea, que vaya, pero si la conciencia no está purificada. Algunos, como decía el apóstol Pablo, tienen la conciencia cauterizada. O sea, alguien, ¿cómo queda una piel cauterizada? No siente nada. Nada. Insensible, totalmente. Entonces, porque no ha sido purificada. Pero Dios purifica nuestra conciencia para que seamos más sensibles a su voz, para que seamos más sensibles a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, recapitulemos. Tal vez los hermanos de alabanza me ayudan. Fue su sangre que nos limpió. Fue su sangre que nos redimió. Fue su sangre que nos justificó. Mire, fue su sangre la que nos dio acceso al Padre. Fue su sangre quien nos marcó un nuevo pacto. Fue su sangre quien nos ayudó a vencer al enemigo. Amén. Fue su sangre que nos dio vida eterna. A través de su sangre. Se recuerda allá en Ezequiel capítulo 47, cuando el profeta le dan la orden que salga y que mida 1000 codos y le dice que el agua la tiene a los tobillos. Después que mida más, se meta más y dice que el agua lo tenía hasta las rodillas. Después el agua lo tenía hasta los lomos. Pero la última le dice que tenía que nadar. Amén. Entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo hace ese efecto en nuestras vidas. Metámonos. Y usted y yo, lo que tenemos que hacer es obediencia al Padre. Y que el río de Dios nos lleve. Y que su sangre, no hay mayor esfuerzo. Usted y yo no podemos hacer nada. Solamente ser obedientes y vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esa sangre nos hace libres. Y usted y yo no tenemos que hacer nada. Solo métase en el río, como el profeta decía. No se puede pasar si no es nadando. Puede ponerse de pies. Aprovechemos esta oportunidad para decirle: Señor,
Aquí estoy. Señor, aquí estoy, Padre Santo. Méteme en el río, Señor. Con mis fuerzas no puedo. Con mi voluntad no puedo. Con mi intelecto no puedo, Señor. Mas con tu sangre, Padre amado. Esa sangre que fue derramada, Padre bendito, en esa cruz, Señor, nos abrió el camino. Nos abrió, Padre amado, un nuevo camino para llegar al Padre. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados, Señor, a través de esa sangre preciosa, Dios. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para que esa sangre haga ese efecto en nosotros, Señor. Oh, Padre bendito, Señor, mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestros pensamientos, Padre Santo. Está ese anhelo, Señor, de agradarte. Está ese anhelo, Señor, de buscarte. Está ese anhelo, Padre Santo, de hacer tu voluntad, Señor. Pero en mis fuerzas, Señor, en mis capacidades no puedo. Y así como el profeta, Padre amado, sintió ese río, Señor, que tu sangre, Padre bendito, nos llene, Padre amado. Que tu sangre, Señor, sea como ese río, Padre Santo, en el cual ya no nos podemos valer por nosotros, Señor, sino es que tu sangre tiene el poder, Padre bendito, para transformarnos. Tu sangre tiene el poder, Señor, para levantarnos, para limpiarnos, Padre amado. Oh, sí, Señor.